Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. En esta ocasión les traigo un video tipo guía sexual de la época Tudor. Y es que en los albores del reinado de Enrique VIII, la Iglesia, la corona y los médicos tenían puntos de vista a veces contradictorios sobre las formas aceptables de actividad romántica. En este material, trataré de referirme a algunas de ellas, así como a algunas de las más raras reglas sexuales de la Inglaterra de los Tudor. Desde ahora les advierto que este no es un material apto para menores de edad. Mientras que en los tiempos modernos de hoy, muchas personas son más abiertas con su conocimiento y aceptación de las relaciones sexuales, durante el periodo Tudor las cosas eran muy diferentes. La Iglesia jugó un papel importante en el sexo y los deberes del cuerpo femenino. La Virgen María y Eva, la Madre de la Humanidad, ayudaron a desarrollar los puntos de vista de las personas sobre las relaciones sexuales, el nacimiento, la formación y la función del cuerpo femenino. Los mensajes se transmitían no solo a través de sermones, sino también a través de imágenes y pinturas. El acto de coito fue contaminado por la caída de Eva. Las mujeres eran vistas como versiones inferiores de los hombres y se pensaba que eran muy susceptibles al diablo y las fuerzas oscuras. La Iglesia enseñaba que los cuerpos de las mujeres se calientan y por lo tanto siempre desearon sexo y actos de fornicación. Así, el matrimonio y el sexo dentro del matrimonio eran la única forma de controlar los deseos de una mujer. El sexo, por tanto, estaba estrictamente limitado al matrimonio y solo con fines reproductivos. Es fascinante ver todas las reglas y leyes que rodean el momento en el cual las parejas podían o no podían tener relaciones sexuales durante el periodo Tudor. Se les prohibía tener relaciones sexuales en Cuaresma, Adviento, fiestas, días de ayuno, Semana Santa, domingos, miércoles y sábados. A las mujeres también se les prohibía tener relaciones sexuales cuando estaban menstruando, embarazadas, durante los 40 días posteriores al parto o cuando estaban amamantando. Esto claramente no dejaba muchos días durante el año en que una pareja podía practicar el sexo. Además de esto, la mayoría de las mujeres solo ovulan una vez al mes, por lo que el periodo de tiempo real en el que una mujer podía quedar embarazada era extremadamente limitado. Sin embargo, se sabe que muchas personas siguieron sus propios impulsos y deseos naturales en lugar de las leyes de la Iglesia. El acto de las relaciones sexuales dentro del matrimonio debía realizarse solo al estilo misionero, y no había lugar ni concesión para la experimentación. La Iglesia también enseñaba que la posición del misionero era la mejor manera de concebir un hijo varón y que otras posiciones podrían conducir a la creación de un niño deforme. La Iglesia creía que tanto el hombre como la mujer necesitaban producir semilla para crear un niño, por lo que era necesario que la mujer obtuviera un orgasmo. Lo cual se puede suponer que era al menos un lado positivo para una mujer de la era Tudor. Aunque la edad aceptada para el matrimonio durante el periodo Tudor era de alrededor de 12 años para las niñas y 14 años para los niños, la mayoría creía que 12 años era demasiado joven para que una niña participara en el sexo. Por lo tanto, a muchas parejas casadas jóvenes se les ordenaba esperar para tener relaciones sexuales hasta que la niña tuviera entre 14 y 16 años. Un ejemplo de donde esto no sucedió fue con Margaret Beaufort, madre del rey Enrique VII. Ella se casó con solo 12 años de edad con Edmundo Tudor, entonces de 24 años. Edmundo no esperó a que Margaret cumpliera los 14 años, consumó el matrimonio, y poco después Margaret quedó embarazada. Ella dio a luz antes de los 13 años. Se cree que debido a su corta edad e inmadura estructura, el nacimiento tuvo un efecto dramático y duradero en su cuerpo y, a pesar de casarse 2 veces más, Margaret nunca concibió otro hijo. Aunque este es un ejemplo en el que una niña se casó a una edad muy temprana, esto no siempre sucedió. A menudo pensamos que las personas de la era Tudor se casaban en la adolescencia, pero muchos hombres y mujeres esperaban hasta el final de la adolescencia, o incluso hasta los 20 años para casarse.
Aunque las leyes de la Iglesia dictaban que el sexo solo debía tener lugar dentro de los límites del matrimonio, las parejas rompían claramente estas reglas. Un ejemplo de esto es Anne Vavasour, una de las doncellas de la reina Isabel I. Anne dio a luz a un bebé en el dormitorio de las criadas en el Palacio de Whitehall cuando solo tenía 16 años. El padre del niño era el conde de Oxford, que en ese momento estaba casado con Anne Cecil, la hija de Lord William Cecil, el consejero de mayor confianza de la reina. Por su crimen, tanto Anne como el conde de Oxford fueron arrojados a la Torre de Londres por un periodo de tiempo. Para otras parejas jóvenes sorprendidas teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, el castigo podría haber sido bastante severo. En algunos casos, hombres y mujeres eran excomulgados de la iglesia, pero más comúnmente eran llevados a un lugar público, desnudados hasta la cintura y azotados. ¿Por qué entonces, si las parejas tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio, no usaban métodos anticonceptivos? La respuesta simple es que el control de la natalidad durante el periodo Tudor era ilegal. La Iglesia dictaba que las relaciones sexuales debían tener lugar únicamente en el matrimonio y únicamente para la procreación y no para el placer. Por lo tanto, las mujeres y los hombres no necesitarían métodos anticonceptivos. Existe una clara contradicción en las creencias de la Iglesia sobre el sexo, ya que parece haber sido perfectamente aceptable para los hombres casados el tener amantes y tener relaciones sexuales tanto por placer como por compañía. De hecho, comúnmente se creía que las relaciones sexuales durante el embarazo podrían de alguna manera dañar al feto y, por lo tanto, estaba mal visto. Y la Iglesia también creía que la abstinencia dentro del matrimonio era mala para la salud. Sin embargo, si un hombre no podía tener relaciones sexuales con su esposa cuando ella estaba embarazada, y no podía mantener relaciones sexuales debido a los efectos en su cuerpo, claramente tenía que buscar tener sexo en otro lugar. Curiosamente, la Iglesia no comentó sobre tales contradicciones en su enseñanza. Cuando las esposas de Enrique VIII estaban embarazadas, este rey a menudo tomaba una amante y la Iglesia hizo la vista gorda ante estos acontecimientos. Aunque era ilegal, la anticoncepción en el periodo Tudor existía. Consistía en muchos métodos variados y diferentes, incluido el hecho de que el hombre se retirara de la mujer antes de eyacular y la toma de hierbas y aceites como el aceite de menta, el aceite de ruda y el jugo de madreselva. La mujer también podría insertar varias cosas en su vagina, como pimienta, lana empapada en vinagre o manojos de hierbas que, con suerte, matarían el esperma. Una mujer también podría insertar cera de abejas para cubrir la entrada al cuello uterino. El hombre también podía usar un tipo de condón hecho de piel de cordero, que se conocía como el guante de Venus. Se cita a Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, diciendo que una mujer podría entrometerse con un hombre y, sin embargo, no concebir ningún hijo, a menos que ella misma lo quisiera. Un niño nacido fuera de un matrimonio legal conllevaba al estigma de que fuera considerado como ilegítimo. Si bien el niño podría legitimarse mediante la legalización y el matrimonio, siempre existiría la cuestión de su nacimiento fuera del matrimonio. A veces, las mujeres incluso acudían a la iglesia o a los tribunales para intentar demostrar quién era el padre de su hijo en un esfuerzo por obtener apoyo. Trágicamente, a veces los hijos ilegítimos eran entregados y criados por la iglesia, para que la mujer no tuviera que cargar con el estigma social por el resto de su vida. Si todos hubieran seguido las reglas estrictas de la iglesia, no habría habido casos de nacimiento de niños ilegítimos y la población general de Inglaterra no habría seguido creciendo como lo hizo a lo largo de los siglos. No importa el periodo, los hombres y las mujeres se enamoraron y siguieron sus deseos e impulsos naturales y se involucraron en el sexo. A continuación, intentaré profundizar en fuentes contemporáneas para descubrir las leyes y creencias que rodean las travesuras del dormitorio durante el siglo XVI. Para hacer esto, me apoyaré en el libro sobre la sexualidad en la época Tudor, de la autora Carol McGrath.
Comenzando con los métodos de seducción, Carol McGrath describe cómo, dirigidos por Enrique VIII, los hombres usarían sus medias ajustadas que abrazan la figura para acentuar sus deseables pantorrillas bien formadas, y emplearían un sistema de codificación por colores para comunicar sus intenciones. Mientras tanto, las mujeres prestaban mucha atención a la cantidad de vello púbico que tenían, si es que tenían alguno. Un mechón grueso era señal de fertilidad y juventud, pero también podía dar lugar a los temidos piojos púbicos. Sin embargo, la falta de vello púbico podría indicar que una mujer estaba siendo tratada por sífilis, una forma segura de desanimar a un amante potencial. Una vez dentro del dormitorio, las parejas Tudor confiaban en métodos anticonceptivos básicos para evitar embarazos no deseados y la propagación de enfermedades venéreas. También había reglas sobre las posiciones sexuales que eran y no eran apropiadas, incluso en el lecho conyugal. Misionero con el hombre encima era la única posición aprobada, se temía que todo lo demás encendiera la lujuria en un hombre. Además de esto, Carol McGrath comparte datos fascinantes sobre personas individuales que son recordadas por sus coqueteos sexuales, incluido un prostituto que, cuando fue arrestado, se jactó de tener relaciones sexuales con monjes, monjas y mujeres casadas. Si un hombre de la era Tudor hubiera querido mejorar su desempeño en el dormitorio, simplemente podría buscar la solución en uno de los manuales ampliamente disponibles que abordaban el tema. Se decía que ingredientes como el cerebro de un pequeño gorrión, la grasa de los riñones de un macho cabrío recién sacrificado, o los clavos en leche y jugo de arándanos ayudaban a curar la impotencia. También había brebajes que se decía que ayudaban a un hombre si quería reprimir su lujuria, por ejemplo, si se sentía atraído por una persona que no debería. Una de esas mezclas consistía en revolver semillas de coliflor en agua de lentejas. Se decía que un polvo de la corteza y la madera del árbol de alcanfor se podía frotar sobre el pene para dejarlo flácido, aunque este ingrediente, originario de Asia, habría sido difícil de conseguir para la mayoría de los hombres de la Inglaterra Tudor. Para los hombres que no podían depender solo de la riqueza, la apariencia o el encanto, también había pociones de amor, aunque durante la época de los Tudor, estas solo estaban disponibles de forma ilegal, debido a su asociación con la brujería. Según Carol McGrath, un amuleto de amor era plantar caléndulas en los pasos por donde había caminado el objeto del amor. Los gusanos triturados y las hierbas también podrían funcionar igual de bien. El pan sacramental, que se creía que se convertía en el cuerpo de Cristo durante el rito de la Eucaristía, también se consideraba que poseía cualidades mágicas para ayudar al amor. Sin embargo, también había opciones mucho menos sabrosas, como los llamados pasteles sudorosos, que estaban hechos de sangre y fluidos corporales, y se decía que hacían que el destinatario se enamorara perdidamente. Mientras tanto, las mujeres pueden querer frotar sus sábanas con rosa o almizcle para crear una sensación sensual. Inicialmente solo disponible en forma de aceite costoso, los boticarios luego idearon una forma de producir aguas destiladas mucho más baratas, perfumadas con fragancias modernas, como rosas. El aceite de rosa hecho por destilación se hizo popular en la corte del rey Enrique, no solo para despertar los sentidos o porque el olor era agradable, sino porque la rosa era un símbolo de la dinastía Tudor. Esto cayó en popularidad cuando Isabel I ascendió al trono, quizás debido a que su disponibilidad generalizada hizo disminuir su exclusividad. Liderados por el rey Enrique VIII, los jubones y las medias pronto se pusieron de moda. Las calzas eran dos medias separadas que se extendían desde la cintura hasta los pies. Estaban suspendidas por un cordón atado al jubón, una chaqueta corta y ajustada, que mantenía el material tenso y evitaba que se formaran arrugas antiestéticas. Si la calza se unía demasiado flojamente al doblete, podría abrirse en la parte posterior, causando el equivalente al trasero de un constructor. Sin embargo, si los lazos estaban demasiado apretados, podría limitar la movilidad del usuario. Como era de esperar de un monarca que tenía 6 esposas y se acostaba con innumerables mujeres, a Enrique VIII le gustaba que sus medias fueran ajustadas y que abrazaran su figura.
Se ató una liga justo debajo de las rodillas para garantizar que el material permaneciera cerca de la bien formada pantorrilla, una parte del cuerpo muy deseable y atractiva, mientras permanecía lo suficientemente suelto alrededor de la rodilla, para permitir que el usuario se moviera. El color de las calzas también era importante. Las medias verdes sugerían vigor juvenil, mientras que las rojas sugerían pasión. A medida que avanzaba el reinado de Enrique y se pusieron de moda los abrigos más cortos, la bragueta protectora que usaban los hombres se hizo aún más notoria que nunca. Y los Tudor tomaron la tendencia y corrieron con ella. La bragueta nació en la Edad Media como una solapa triangular de material, diseñada para preservar el pudor masculino, al cubrir el espacio entre las dos piezas separadas de las medias de los hombres. En la batalla, este material suelto se cambiaba por una versión de metal que proporcionaba un escudo en el área delicada. En el siglo XVI, la bragueta se había convertido en una declaración de moda y podía fabricarse con materiales lujosos y decorarse con adornos como cintas y motas. Los hombres de la época Tudor podían mezclar y combinar sus braguetas. Un hombre varonil también podía pavonearse por la corte con una prenda que imitaba los genitales masculinos, llamando la atención sobre ellos y exagerándolos hasta un grado absurdo. Su bragueta podría estar rellena de paja para darle más forma. Su cámara hueca tenía otro uso, ya que también podía proteger la hermosa superficie exterior de las medias del desagradable ungüento a base de mercurio que se utilizaba para tratar la sífilis. Las braguetas también se podían usar para almacenar elementos esenciales como un alfiletero. Se sabe que se necesitaban alfileres para mantener en su lugar conjuntos complejos, como dinero o un pañuelo. Como ya se mencionó anteriormente en este video, el propósito del matrimonio era procrear, pero para la época en que las mujeres de la era Tudor no querían quedarse embarazadas, había formas rudimentarias de anticoncepción que podían usar. Condones básicos hechos de tripa limpia de pescado o intestino de oveja al revés eran comunes. El intestino se cortaba a medida y se secaba, luego se remojaba en leche o agua para rehidratarlo. Se sujetarían al pene con una cinta o cuerda fina. Después del sexo, estos condones podían lavarse y usarse nuevamente. Aunque estos condones tuvieron cierto éxito en la prevención de embarazos no deseados, también fueron esenciales para detener la propagación de enfermedades venéreas como la sífilis, que estaba muy extendida durante el periodo Tudor. Había otros métodos anticonceptivos extraños disponibles. Una rodaja de limón, por ejemplo, podía insertarse como un capuchón cervical, mientras que un fajo de lana empapado en vino o miel se usaba para formar una barrera. Se creía que la sal de roca mezclada con un material aceitoso destruía los espermatozoides. Entre los enfoques más peligrosos estaban beber tintura de plomo o comer semillas de la planta de aceite de ricino, los cuales podrían conducir a un envenenamiento fatal. Volviendo al tema del vello púbico, o el vellón, rubor, musgo, como también se le conoce, el cual era muy admirado entre la sociedad de la época Tudor. La abundancia de vello púbico, por otro lado, era un signo de juventud, salud y vitalidad sexual. La pérdida de vello púbico también podría indicar que a una mujer se le había administrado mercurio para tratar la sífilis. Sin embargo, el vello púbico más largo también significaba el potencial para los piojos púbicos que solo podían eliminarse por completo afeitándose o eliminando el vello de otra manera, como con cremas depiladoras caseras. Estos ungüentos eran a menudo muy peligrosos. Quienes hubieran deseado crear la ilusión de vello púbico, podrían armar lo que se llamaba un merkin, o en otras palabras, una peluca de vello púbico diseñada por primera vez en 1450. El molkin, o merkin, estaba hecho de cabello que se sujetaba al área púbica con una delicada cinta. Los Tudor también prefirieron un enfoque más natural en lo que respecta a la higiene personal. Si bien las duchas vaginales aparecieron por primera vez en el mundo antiguo, los Tudor las evitaban, creyendo que eran innecesarias. Según el libro de Carol McGrath, era más sexy oler mal en esa área,
O tal vez se dieron cuenta de que la vagina se limpia sola. Sin embargo, algunos textos informaron a las mujeres que un fuerte olor vaginal sería suficiente para desanimar a una pareja sexual masculina y sugirieron soluciones para abordar ese problema. Una receta utilizada por las mujeres musulmanas sugiere una mezcla de agua fragante que constriñe la vagina y reprime el olor. Estas instrucciones incluyen medidas detalladas sobre cómo aplicar el brebaje antes del coito, usando un polvo que la mujer debe frotar en el pecho, los senos y los genitales. Ella lavará las partes íntimas de su compañero con un paño rociado con el mismo polvo de olor dulce. Un ejemplo sugiere tomar polvo de mora y colocarlo adentro para contraer la vagina. Como también se ha dicho anteriormente, el sexo era para la procreación y el placer era secundario. Como tal, muchos eclesiásticos consideraban malas las relaciones sexuales que no tenían el propósito de la procreación. Esto también influyó en las formas en que las parejas tenían relaciones sexuales, tanto dentro como fuera del matrimonio. Hubo puntos de vista claros sobre las formas impropias e inadecuadas de tener relaciones sexuales, y el misionero con el hombre encima se consideró la única posición aceptable para un esposo y una esposa. Otras posiciones fueron rechazadas por temor a que pudieran incitar a la lujuria. Cualquier acercamiento desde atrás era condenado, porque sugería que el hombre estaba imitando el comportamiento de los animales. Cualquier posición con la mujer encima estaba mal vista, ya que invertía los roles sexuales y convertía a la mujer en la pareja dominante. Además, creían los Tudor, dicha posición reducía la posibilidad de concepción. Se prohibió el uso de orificios no naturales como la boca o el ano, y nociones anticonceptivas como el coitus interruptus o el guante de Venus entonces recién inventado, que era un condón primitivo tosco. Aunque la prostitución masculina definitivamente existió durante el periodo Tudor, los ejemplos son más difíciles de encontrar. Esto se debe a que Thomas Cromwell, el infame ministro del rey Enrique, presentó la ley de sodomía en 1533, una ley que declaraba ilegal la sodomía por primera vez. Antes de esto, los delitos sexuales como la sodomía eran juzgados por los tribunales eclesiásticos. En toda Europa, la persecución de los homosexuales coincidió con la persecución de las brujas. Ambos fueron considerados impíos y una amenaza para la estabilidad de una sociedad cristiana. Sin embargo, hay un caso documentado de un prostituto que fue arrestado mientras ofrecía sus servicios entre Londres y Oxford a finales del siglo XIV, 100 años antes del nacimiento de Enrique VIII. El hombre en cuestión iba vestido de mujer y fue detenido tras ser sorprendido manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Al ser interrogado, admitió haber tenido relaciones sexuales con 2 franciscanos en una taberna. Ese hombre al parecer también se jactaba de tener sexo con viajeras, monjas y mujeres casadas. Sorprendentemente, una de las transgresiones sexuales que la Iglesia guiñó fue la prostitución. El teólogo del siglo V, San Agustín, había argumentado que si un hombre iba a tener relaciones sexuales por razones no reproductivas, era mejor hacerlo con una prostituta, que ya estaba corrompida, que con su esposa. Algunas ciudades sancionaron oficialmente la prostitución. En Southampton, el llamado Butt of the Stews, o propietario de un burdel o proxeneta, era un título oficial. La ciudad de Sandwich reguló una casa para mujeres comunes, donde las prostitutas ejercían su oficio. Southwark, en las afueras de Londres, era un barrio rojo del siglo XVI y su propietario, el obispo de Winchester, personalmente era dueño de 2 de la docena de burdeles en el área. Incluso donde los pueblos castigaban la prostitución, sus medidas drásticas parecen haber tenido una motivación más financiera que moral. Multar a las prostitutas por no usar la capucha a rayas obligatoria, para distinguirlas de los ciudadanos respetables, fue una fuente de dinero para las autoridades locales. El hecho de que los mismos nombres y lugares aparezcan repetidamente en los registros sugiere que los funcionarios eran malos en su trabajo o que los esfuerzos para frenar la prostitución fueron poco entusiastas. Alice de Ainmouth, de Great Yarmouth, por ejemplo,
tuvo enfrentamientos casi constantes con las autoridades durante el reinado de Enrique VII por todo, desde la prostitución hasta el mantenimiento de una casa sospechosa. Para reyes y reinas, la reproducción se consideraba no solo como un deber moral, sino también como un imperativo dinástico. Enrique VIII sabía lo frágil que podía ser esta situación. Su propia madre, Isabel de York, tuvo 8 hijos, el último parto la mató, pero solo 3 de ellos seguían vivos en 1509. El propio Enrique fue el único hijo varón superviviente del matrimonio de sus padres. Era esencial para la supervivencia de la línea Tudor que él y su nueva esposa, Catalina de Aragón, tuvieran un hijo, idealmente un varón. Desafortunadamente, no todo salió bien en los primeros años de matrimonio. Catalina abortó a una hija en enero de 1510 y tuvo un embarazo del que salió avergonzada en mayo de ese año. Un príncipe de Gales que le nació en el año nuevo de 1511 murió a los 2 meses. Antes del primer aniversario de casados de Catalina y Enrique, los consejeros reales ya estaban murmurando sombríamente sobre la infertilidad de la reina. Su propio embajador criticó su ayuno excesivo, ya que él mismo causaba una menstruación irregular. En los casos de infertilidad, tradicionalmente se culpaba a la mujer, pero los textos médicos de enorme popularidad conocidos como Trótula, sostenían que la concepción se impide tanto por culpa del hombre como por culpa de la mujer. Dicho texto sugirió que la potencia masculina podría remediarse con una dieta de alimentos generativos como cebollas y chiribías, mientras que la infertilidad femenina, causada por un útero demasiado seco o resbaladizo, requería pesarios o fumigantes. El mundo médico tenía una actitud diferente hacia el sexo. Siguiendo los escritos muy influyentes de los antiguos griegos Hipócrates y Galeno, los médicos creían que muy poco sexo podría ser malo para tu salud e incluso poner en peligro a quienes te rodean. Según ellos, ambos sexos producían semilla, el medio por el cual se creaba nueva vida, y la buena salud requería mantener un equilibrio de la misma en el cuerpo. Si un hombre no descargaba su semilla, podía ser llevado a actos depravados de transgresión sexual, como incesto, bestialidad y violación. En el continente, ciudades como Florencia autorizaron burdeles, específicamente para evitar que los hombres recurrieran a actos homosexuales para ventilar su semilla. Para las mujeres, la retención de semillas podría provocar convulsiones, desmayos, dificultad para respirar e incluso locura. ¿Cuál era la solución? Si la asfixia proviene de la retención del esperma, escribió el médico del siglo XIV Jean de Gadesden, la mujer debe reunirse y redactar un contrato de matrimonio con algún hombre. Así que la cura fue el sexo. Esta teoría de la semilla dual significaba que para tener un hijo, ambos miembros de la pareja debían desahogar su semilla, es decir, llegar al orgasmo. En el siglo XI, el erudito musulmán Avicena había escrito consejos para los hombres para que pudieran detectar los signos de acercarse al orgasmo femenino y, traducida al latín, sus obras proliferaron en el siglo XV y principios del XVI. Si esto suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. En lo que respecta al pensamiento médico, prácticamente cualquier emisión vaginal contaba como semilla, por lo que si bien tener relaciones sexuales podría ser bueno para la salud de una mujer, la responsabilidad aún no recaía en su placer. La Iglesia era tan prohibitiva en su actitud hacia el sexo porque temía que, aun cuando tuvieran relaciones sexuales por razones médicas o de procreación, las personas aún pudieran disfrutarlo tanto que fueran atraídas al vicio. La mística del siglo XV, Marjorie Camp, estaba tan perturbada por el placer que obtenía en su sexo marital, que le pidió a su esposo que viviera castamente. Ella temía que ambos habían desagradado a Dios por su amor desordenado y el gran deleite que tenían cada uno en usar al otro. Para algunos pensadores, cualquier tipo de sexo era demasiado. El antiguo filósofo Aristóteles había advertido que el sexo debilitaba la mente de la razón, y John Fletcher, obispo de Rochester en 1509, afirmó que la inmunda lujuria de la carne podría ser activamente dañina para los hombres.
Los médicos dicen que un hombre sufre más daño por la efusión de una pequeña semilla que por el derramamiento de 10 veces más sangre. Dado lo contradictorios que pueden ser los textos médicos y los consejos de la Iglesia, no sorprende que en realidad los hombres y mujeres de la época Tudor disfrutaran de una vida sexual mucho más activa de lo que estas restricciones podrían sugerir. Los registros judiciales revelan que las parejas tenían relaciones sexuales en los pisos de las tiendas, en los pajares, en las cocinas, en los callejones y contra las paredes. Incluso se descubrió una pareja teniendo sexo en un pozo al lado de St. George's Field, en Londres. El adulterio podría estar prohibido, pero había muchos, lo que quizás no sea sorprendente cuando los matrimonios arreglados eran comunes entre la nobleza y la realeza. Mientras Catalina de Aragón estaba confinada por su primer embarazo, se sabe que Enrique VIII y su amigo cercano, William Compton, estaban vinculados sentimentalmente con la casada Lady Anne Hastings. La relación de William Compton con Anne se mantuvo tan devota que él le dejó parte de su patrimonio en su testamento de 1523, pero eso no impidió que también solicitara un entierro junto a su esposa. Por su parte, el embajador español, que informó sobre los escarceos del rey, no lo condenó a él, sino a la reina Catalina, por estar enfadada por el asunto. En esto creo que entiendo mi parte. Escribió. Siendo un hombre casado y habiendo tratado a menudo con personas casadas en asuntos similares. En fin, dado que estabas condenado si lo hacías, y a veces si no lo hacías, muchos hombres y mujeres de la época Tudor descubrieron, claramente, que el sexo por placer o procreación valía la pena el riesgo. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la sexualidad en la época Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido este material y si ya conocían algo de lo que en él se expone. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.